vamos a empezar por aprendernos algunos ángulos que nos debemos saber. Los ángulos que nos debemos saber son los del primer cuadrante, que van a ser 0, 30, 45, 60 y 90. Para aprenderos esta tabla no hace falta sabérsela de memoria. Os voy a enseñar un truco. Para construir el seno, hacéis la raíz de los números que van del 0 al 4. Y todo lo dividís entre 2. Por tanto, el seno de 0 sería raíz de 0 partido de 2, el seno de 1, raíz de 1 partido de 2, perdón, el seno de 30, el seno de 45, raíz de 2 partido de 2, seno de 60, raíz de 3 partido de 2 y seno de 90, raíz de 4 partido de 2. Y luego simplificáis las operaciones como se ve en la tabla. Para hacer la columna del coseno, escribís la misma del seno, pero en dirección contraria. Quiere decir que empezáis por 1 y vais al revés. Entonces el coseno de 0 es 1, el coseno de 30 raíz de 3 partido de 2, el coseno de 45 raíz de 2 partido de 2, el coseno de 60 un medio y el coseno de 90 0. Y para escribir la tangente lo que tenéis que hacer es la división de la columna del seno entre la columna del coseno. Bueno, recuerdo que cuando dividís denominadores iguales, los denominadores se van, ¿vale? Lo digo que lo tengáis en cuenta para poner el resultado. Y es interesante o conveniente que en el caso de la tangente de 30, aparte de escribir 1 partido de raíz de 3, tengáis claro que es racionalizado raíz de 3 partido de 3, porque normalmente se usa más raíz de 3 partido de 3 que 1 partido de raíz de 3. Por último, deciros que un número partido de 0, que sería el último caso, el de 90 grados, es infinito, así que en realidad aquí deberíamos poner infinito. Bueno, vamos a lo segundo que tenemos que dominar, que es la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica es esta circunferencia que os he dibujado aquí. Y lo único que significa que sea goniométrica es que va a tener radio 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadirle a la circunferencia goniométrica el dibujo de un triángulo en el primer cuadrante. Vamos a ir poniendo los datos que nos tenemos que aprender de la circunferencia, que es primero los grados, esto sería 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, y si volvemos al principio sería 360. Con esto ya observáis que yo voy dando vueltas todo el rato a la misma circunferencia y los sitios se me repiten. 0 grados y 360 grados se repiten en el mismo sitio, por ejemplo. Lo siguiente que nos vamos a aprender es los ejes. Entonces vamos a usar dos colores diferentes para aprendernos que el eje X va a representar el coseno. Por tanto, aquí estaríamos en coseno positivo y en este lado estaríamos en coseno negativo. Que el eje Y, que es este, va a representar el seno. En la parte de arriba estaríamos en seno del ángulo positivo y en la parte de abajo estaríamos en el seno del ángulo negativo. Y para la tangente, el modo más fácil es que la tangente es seno entre coseno, por tanto es dividir signos. En el primer cuadrante, vamos a escribir los cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. El primer cuadrante, que va de 0 a 90, tendrá tangente positiva. El segundo cuadrante, que va de 90 a 180, tendrá tangente negativa. El tercer cuadrante, que va de 180 a 270, tendrá otra vez tangente positiva. Y el último cuadrante, que va de 270 a 360, tendrá tangente negativa. Y por último, y lo más importante, porque es lo que vamos a utilizar hoy, lo más importante hoy, es saber transportar el ángulo alfa, que es el que colocamos en el primer cuadrante, a su equivalente en cualquier otro cuadrante. Entonces, si nos trasladamos al segundo cuadrante,
el segundo cuadrante va a ser 180 menos alfa y siempre lo vamos a sacar restando a la línea horizontal. Si alfa lo trasladamos al tercer cuadrante, va a ser 180 más alfa. Y si alfa lo trasladamos al cuarto cuadrante, va a ser 0 menos alfa, que lo podríamos escribir menos alfa, o 360 menos alfa. Bueno, esto, el primer cuadrante es alfa. En clase os dibujé todos los triangulitos, pero para que no quede aquí tan engorroso, no os los voy a dibujar. Esta hoja tal cual, esta primera hoja tal cual, es una hoja de teoría que os debéis saber. Vamos a aplicar ahora lo de la circunferencia a ejercicios. Bueno, vamos a aprender un tipo de ejercicios que es conseguir averiguar todas las razones trigonométricas, bueno, la razón trigonométrica que nos pidan, pasando al primer cuadrante. Entonces es muy importante que vosotros, como no os lo sabéis de memoria, tengáis la circunferencia goniométrica al lado para poder hacerlo, de la hoja de antes, y la tablita. Y lo que tenemos que hacer es, en caso de que nos den un ángulo mayor de 360 grados, dividimos entre 360 y cogemos el resto. Y ese resto es el ángulo que queremos averiguar. Entonces, si el resto no queda en el primer cuadrante, lo tendremos que transformar. Entonces, la segunda parte va a ser averiguar el cuadrante en el que está, y del cuadrante en el que está vamos a sacar el signo y su relación con el ángulo del primer cuadrante. Entonces es muy importante que nos situemos en la circunferencia goniométrica. Vamos a ver un ejemplo, veréis que no es demasiado difícil. Ponemos, por ejemplo, coseno de 600 grados. Bien, entonces lo primero de todo es 600 es mayor de 360. Por tanto, vamos a dividir. Si yo divido 600 entre 360, me sale 1 y me sobran 240. Lo que quiere decir que mi resto es 240. Vale, pues entonces, esto quiere decir que si yo empiezo en 0, doy una vuelta, 360, sigo dando vueltas y llego aquí. Y aquí estaría el 600, y el 600 coincide con el 240. Pues entonces escribimos coseno de 240. Y ahora vamos a mirar el cuadrante. Estamos en 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. ¿Dónde está el cuadrante que me interesa? Tercer cuadrante. 240 va a estar en el tercer cuadrante. Ya tendré más o menos dónde está 240 grados. Como estoy en el tercer cuadrante, del tercer cuadrante voy a coger la información que necesito. ¿Qué información que necesito? El signo y el ángulo. Estamos en el coseno. Como nos han puesto el coseno era la línea horizontal, por tanto el coseno es negativo en el tercer cuadrante. Y como estábamos en el tercer cuadrante, para calcular el ángulo hacíamos 180 más alfa. Por tanto, 180 más alfa tiene que ser 240, y de aquí averiguamos alfa. ¿Qué le sumo a 180 para que me dé 240? Pues le sumo 60 grados. Por tanto, el coseno de 240 va a ser menos, porque es negativo, el coseno de 60. Como ya sé lo que vale el coseno de 60, que lo tengo en la tabla, el resultado es 1/2. O sea, el coseno de 600 vale menos 1/2. Bueno, vamos a ver más ejemplos para que aprendáis el mecanismo, ¿vale? Es muy importante que os sepáis la teoría anterior, si no es imposible. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ahora nos ponen tangente de 870. Bien, pues volvemos a lo mismo. Lo primero que hacemos, ¿870 es más grande de 360? Sí, por tanto dividimos. 870 entre 360 me caben 2 y me sobra 150 grados. Quiere decir que he dado 2 vueltas completas
una vuelta a 360 grados, doy la segunda vuelta a 720 grados y sigo 150 más y me quedaré más o menos por ahí. Por tanto, nos vamos a quedar en esa zona. Tangente de 870 va a ser lo mismo que tangente de 150, cojo el resto y ahora volvemos a lo mismo que antes. Primer cuadrante de 0 a 90, segundo cuadrante de 90 a 180 grados. ¿En qué cuadrante me he quedado? En el segundo cuadrante, porque 150 está en el segundo cuadrante. Vamos al segundo cuadrante. Ahora me piden la tangente. ¿Qué signo tenía la tangente en el segundo cuadrante? Pues como el seno era positivo y el coseno era negativo, la tangente era negativa. Por tanto, vamos a tener tangente negativa en el segundo cuadrante. Y lo último, ¿cómo sacaba el ángulo en el segundo cuadrante? Pues como estamos en el segundo cuadrante, estamos en 180 grados y le quitamos alfa. Por tanto, 180 menos alfa. Pues 180 menos alfa tiene que ser 150. ¿Cuánto vale alfa? A 180 le quito 30 para que me dé 150. 30. Ya sé que alfa vale 30, pues ya tenemos la solución. La tangente de 150 va a ser menos, porque me ha salido ángulo negativo, cuadrante negativo, tangente de 30. Y la tangente de 30 la tengo en la tabla y vale menos raíz de 3 partido de 3. Viene 1 partido de raíz de 3, pero recordar que usamos esta otra opción racionalizada porque va a ser más habitual verla así. Bueno, espero que esté quedando claro. Voy a poner un par de ejemplos más. Vamos a poner un nuevo ejemplo. Por ejemplo, seno de 315. Lo primero que vemos es que 315 es más pequeño que 360, entonces ya no vamos a tener que dividir, simplemente lo buscamos. Estamos en la circunferencia, le ponemos los grados, 0, 90, 180, 270, 360. Por tanto, el 315 nos quedará en este lado de la circunferencia. Y ese es el cuarto cuadrante. Bueno, ya tenemos localizado el cuadrante, cuarto cuadrante. Nos fijamos en el seno. El seno en el cuarto cuadrante es este lado de aquí. El seno va a ser, por tanto, negativo, menos seno. Y como estamos en el cuarto cuadrante teníamos que hacer 360 menos alfa para encontrar su relación con el primer cuadrante. 360 menos alfa tiene que ser 315, por tanto, ¿cuánto le resto a 360 para que me dé 315? 45 grados. Ya hemos llegado a la conclusión, tenemos seno negativo, por tanto vamos a poner un menos, y ángulo 45 grados, o sea, el seno de 315 es lo mismo que menos el seno de 45 grados. Buscamos en la tabla lo que vale el seno de 45 grados, que vale raíz de 2 partido de 2, y con eso tenemos solucionado el ejercicio. Bueno, espero que os esté quedando claro. Vamos a poner un último ejemplo que tiene una variante. Entonces este ejemplo os va a resultar un pelín más difícil, pero lo vais a entender muy bien. Y vamos a imaginarnos que nos van a dar, en vez de un ángulo positivo, un ángulo negativo. Por ejemplo, nos dan seno de menos 585. Bueno, estamos en un ángulo negativo. La primera parte no hay ningún problema. Como es un ángulo mayor de 360 grados, vamos a hacer la división. De momento no vamos a tener en cuenta el signo, simplemente vamos a hacer la división. Entonces, si a 585 le restamos, perdón, lo dividimos entre 360, nos sale 1 y de resto 225. ¿Qué significa que el ángulo sea negativo? Pues lo único que significa el ángulo negativo es que estoy dando las vueltas en sentido contrario. Entonces yo doy una vuelta entera y cuando llego aquí, que ese punto es 360 grados,
sigo 225 más. Por tanto, estoy girando en sentido contrario. Si estoy girando en sentido contrario, una vez que tengo el resto, ese resto es como si fuera un resto negativo. Escribimos seno de menos 225. ¿Cómo convertimos un resto negativo en un resto positivo? Pues restando. Si a 360 le resto 225, el resultado me va a dar 135. Y ese es el punto exacto al que llega este dibujito que os he hecho. Entonces ya hemos convertido el seno en positivo. Seno de 135. Y ya estamos en el ejercicio tradicional, el de calcular, apartado B del ejercicio, en el segundo punto, que es saber en qué cuadrante estamos y con el cuadrante calcular el signo que va a tener el seno en este caso y el ángulo. Bien, pues entonces ya nos situamos aquí. O sea, si veis, lo que tenemos que hacer es un paso más. Dividimos entre 360, como el resto es negativo, giro al revés. Como giro al revés, tengo que corregir eso. ¿Cómo lo corrijo? Restando a 360 el resto que me ha quedado. Y entonces ya me quedo en el cuadrante correcto. ¿En qué cuadrante estoy? Pues como estos son 90 grados y estos son 180 grados, he llegado al segundo cuadrante. 135 está en el segundo cuadrante. ¿Qué signo tiene el seno en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante el seno es positivo, por tanto va a ser más seno. Y el segundo cuadrante, ¿cómo se relaciona con el primer cuadrante? Pues era 180 menos alfa. Pues 180 menos alfa me tiene que dar 135. Por tanto, ¿cuánto le resto a 180? 45 grados para que me dé 135. Y ya cogemos las dos informaciones que nos han salido. Seno positivo, ángulo 45. Lo que quiere decir que el resultado va a ser más seno de 45. ¿Cuánto vale el seno de 45? Raíz de 2 partido de 2. No perdáis la perspectiva nunca de lo que estáis calculando. O sea, estamos calculando el dato inicial. O sea, el seno de menos 585 vale raíz de 2 partido de 2 positivo. Este último ejemplo es un poco lioso, pero yo creo que si lo practicáis lo vais a entender. Revisar bien los apuntes y practicarlo con paciencia.